Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte. Soy tu amigo Carlos Prayet y bueno, vamos a continuar, vamos a completar las sesiones y el tiempo que tenemos asignados para tu examen en la fase Plus, en tu examen de titulación ante Ceneval. Ya tuvimos la oportunidad de hacer un repaso de algunas técnicas, de algunos recursos, de algunas opciones que tienes para ser una eficiente creadora de texto y que te reitero la sugerencia, no lo tomes nada más como ideas que voy a aplicar para pasar el examen y ya, porque en la actualidad la creación de contenido es algo mucho más formal y más cotidiano en redes sociales, en promoción personal, en trabajo en organizaciones, revistas, blogs, redes sociales, insisto, en crear un guión para TikTok, etcétera. Entonces, todo esto va a implicar que, que tengas la capacidad de comunicar, la capacidad de pensar. No importa que la tecnología de inteligencia artificial esté creando contenidos. La inteligencia artificial, al menos como por lo pronto la conocemos, va a funcionar va a operar en función a tu habilidad para preguntar y en tu capacidad para transmitir la información. Recuerda, considera que estamos hablando de, eh, de que el ser humano, por más tecnología que haya, sigue siendo un ser emocional y ese ser emocional depende de que alguien cuente historias. De acuerdo al tiempo en que estamos, recién acaban de pasar la entrega de los premios Oscar y al margen de que se polemice, que han venido a menos, que interesan más, lo que se quiera decir, a final de cuentas se tiene una referencia muy importante de que, ¿qué reúne a esos premios? Relatos, relatos, simplemente relatos que se han hecho para maravillarnos, para entretenernos, para hacernos pensar. ¿De acuerdo? Entonces, esta invitación es para que lo revisado hasta el momento en los anteriores bloques de información, no lo pongas en saco roto. En segundo lugar, bueno, ahora vamos ya a entrar directamente sobre lo que es la comprensión lectora. Va a sonar un poco, pues, cascado, lo que voy a decir, choteado, dirían en otros segmentos más viejos, pero al final de cuentas, no porque esté choteado, cascado o muy repetido, no deja de tener vigencia lo que estamos presentando. La comprensión de textos invariablemente pasa por tu tenacidad, por tu constancia, por tu habilidad lectora, por la búsqueda de relatos, la búsqueda de información, ¿sí? De qué tan frecuentemente te expones ante un texto. Y un texto escrito en libro, un texto que puede ser de análisis, un texto que puede ser de formación o de instrucción, ¿sí? ¿Y por qué no? Por supuesto, textos que pueden ser eh, recreativos, lúdicos. Todos estos documentos, no creas que hice una búsqueda, una selección y pensé cómo tendré libros frente a quien lea esto. La verdad es que no, es que debes de tener libros y contenidos siempre cerca de ti porque son fuente de información. Yo sé que estoy diciendo cosas muy cotidianas, pero para ser ser una buena persona en la comprensión de textos necesitas estar con textos. Simple. Porque la comprensión del texto va a implicar que con las instrucciones, con los datos, con la información que recibes, tú vas a generar una acción. Y estamos hablando de que aquí es, por ejemplo, comprender una instrucción en un correo electrónico. Vamos a pensar en una actividad de community manager, que puede ser realmente, y soy honesto, alguien incluso ajeno a ciencias de la comunicación. Un ingeniero
Un contador, un administrador puede perfectamente tener la sensibilidad y enfocarse a ser el community, por ejemplo, de la barra de abogados. Y si sabe leer analítica, que son reportes y análisis que te entrega la misma plataforma, que no hay que crearlos, la plataforma te los crea, va a depender de que sepas interpretar los resultados que te están dando, ¿sí? Entonces, si tú vas a realizar, por ejemplo, estudios de posgrado, necesitas comprensión lectora. Si tú vas a trabajar creando tu propia imagen, no es nada más crear el contenido, sino saber tomar la información del entorno para tú pues, generar ayuda. Hay un montón ahora de abogados, de arquitectos, de filósofos, de ingenieros, de cualquier actividad que explican y hacen tutoriales, sí. ¿Y cómo crean los tutoriales? Pues de la comprensión que tienen de los temas. Y no es nada más porque alguien les platica, es porque tienes que caer en material escrito, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de esta visualización, es que voy a compartirte, o vamos a hacer en esta sesión, dos ejercicios que, por supuesto, van a poder ejecutarse en la medida en que vaya reflexionando la información que se presenta. ¿De acuerdo? La información, igual que en el examen de texto argumentativo, va a contar con las posibilidades de tocar temas genéricos. No va a ser una comprensión de texto de abogados para abogados, de arquitectos para arquitectos y de ingenieros para ingenieros y de comunicadores para comunicadores. No, se va a enfocar en temas cotidianos, en temas sociales, en dilemas políticos, sociales, económicos, morales, éticos, etcétera. Y a partir de ello, se podrá hacer una reflexión y te van a poner preguntas y te van a poner análisis y te van a poner, pues, que si de lo que leíste, ¿cuál es la intención? Acuérdate de este aspecto bien importante. Todo texto, un correo electrónico, un memorándum, un cronograma, un texto publicitario, un reporte financiero, el documento que consideres en tu área de formación, ¿sí? Tiene una intención. No necesariamente la intención se va a poner puntualmente, no todos los textos son ejecutivos, eso simplificaría mucho. El que tú recibas un documento, un correo electrónico que te diga, mañana la entrada es a las 9 de la mañana, a favor de considerarlo para la toma de asistencia en tiempo y forma. Pues está la información, que no hay garantía que la gente lo entienda necesariamente, ¿eh? Pero bueno, te dice específicamente cuándo es la entrada y que lo consigas por el pase de lista. Se acabó. Es la interpretación. Pero no necesariamente cuando te dan un documento viene exactamente eh, digamos así, la instrucción como tal. Estaremos hablando, ¿sí? Que puede ser un documento que diga, para la próxima sesión vamos a tener una presencia de un ejecutivo al cual vamos a tratar de explicar, comentar y justificar las acciones que hemos tomado a favor de tener los documentos de avance del proyecto donde nos encontramos. Ah, caray, eso ya no está hablando de algo más elaborado, no está hablando de algo más complejo, nos está hablando de algo donde ya tengo que interpretar la información, saber no solo en el proyecto, la información que debo tener y la intención que tiene la Junta, si es para evaluar, para considerar, para... Necesito interpretar la información. ¿Sí? Entonces, a partir de ello, ¿sí? Es que estos ejercicios se tiene siempre la idea básica y esencial de que todo texto tiene intención. De algo te quiere convencer, de algo te quiere avisar, de algo te quiere llamar a la acción, y eso es lo que tú tienes que interpretar lo más pronto posible, sin tanta carga emocional necesariamente, sin tanto prejuicio, sin tanta interpretación, simple y sencillamente, ¿sí? En función de lo que
de lo que el texto te está pidiendo de acuerdo a su intención comunicativa. Ok, ahora voy a compartir un contenido. Permíteme un momento. A ver, aquí está. Evidentemente sí voy a utilizar un texto periodístico que toma o aborda un tema social, colectivo, público, ¿sí? No tiene la intención de denostar, de exhibir, de criticar, cuestionar o alabar a nadie. Simple y sencillamente estamos tomando un texto como tantos que hay publicados en cualquier momento para que a partir de ellos se planteen preguntas. Vamos a hacer la dinámica de la siguiente manera. Te voy a dar 2 minutos para que leas este texto. Revísalo, porque entonces vamos a partir de ello hacer o plantear algunas preguntas. 2 minutos y puedes tomar notas sobre la intención que tiene dicho texto. Ok, tenemos aquí entonces un texto que inicia. Los riesgos de asignar elementos de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad han sido repetidos hasta la saciedad por especialistas. ¿Sí? ¿Cuál es la palabra clave de este enunciado? Si lo meditas, ¿sí? El concepto central son riesgos. Este es el concepto más importante. ¿Por qué? Porque evidentemente es un concepto o una palabra, llamémosle negativa. ¿De acuerdo? Entonces, si es negativa, ya te marca una tendencia y condiciona el resto de la oración. El mayor argumento que esgrimen es que la formación de los militares es su principal talón de Aquiles. Ah, la formación. Los riesgos es su formación. Y se viene una figura literaria con el talón de Aquiles, que hablamos que en comprensión lectora, el talón de Aquiles es una figura que revela el único punto que Aquiles tenía vulnerable para no ser inmortal. No había forma de matarlo a menos que fuera atacado en su punto o su único punto débil. Pero entonces aquí hay una relación entre los riesgos y la formación. ¿A qué se refiere? Están capacitados para la guerra y para el ataque. Y eso en las calles de las ciudades mexicanas azotadas por violencia, como caminar en un campo, es como caminar en un campo minado. En cualquier momento hay un estallido. Aquí viene ya la explicación. Ese es el talón de Aquiles. Están capacitados para la guerra y para el ataque. ¿Eso qué significa en las calles?
es como caminar en un campo minado. En cualquier momento hay un estallido. Si te das cuenta, esas tres ideas ya se establecieron. ¿De acuerdo? Entonces vendrían las preguntas. ¿Qué significa que los riesgos han sido señalados hasta la saciedad? ¿Qué te detona la palabra saciedad? Indicaría que los riesgos han sido mencionados muchas veces. Si han sido señalados muchas veces, pero persiste la figura, el que sea dicho hasta la saciedad, no quiere decir necesariamente, perdón, me acabo de descubrir un detalle, no quiere decir necesariamente, ¿sí?, que ha cambiado la cosa, simplemente se ha reiterado, reiterado, reiterado y reiterado los riesgos. Si te das cuenta, ¿sí?, aquí lo que está sombreado en negritas, ya está porque es un problema. Porque está, es más, vamos a ponerlo con negritas y aparte con letra roja. Están capacitados para la guerra y para el ataque. Cosa que en una ciudad o en temas de seguridad cotidiana, ciudadana, pues no se antoja como lo más adecuado. ¿Te das cuenta? Por eso, eso de estar capacitados para la guerra y el ataque es una virtud en un conflicto, pero para la seguridad pública es parte de eso que se ha repetido incansablemente hasta la saciedad, reiteradamente explicado. ¿Cuál es el principal argumento para establecer las limitaciones del ejército? Ah, pues aquí está diciendo que el mayor argumento es que argumento es la formación. ¿Sí? Ese tema de formación no es culpa de los militares. Se reconoce que así tienen que estar entrenados por el tipo de riesgo, conflicto, situación que se enfrenta. No necesariamente, ¿sí?, que es lo adecuado. Por eso es el argumento. Su formación, o al menos es lo que el autor te está poniendo, su formación representa un problema porque están preparados para una cosa que es diferente a lo que están siendo enviados. Ahora, ¿cuál es la situación concreta? Pues lo dices del inicio, que, que permanece lo que se ha denunciado, que son los riesgos de asignar elementos de Fuerzas Armadas a tareas de seguridad. Fíjate, dos conceptos resaltados, una figura literaria, una concreción de por qué esa formación o en qué consiste esa formación y la explicación de por qué eso en las calles es un riesgo. Porque es cierto, en las ciudades puede haber violencia, pero no es lo mismo la violencia delincuencial que una situación de guerra o conflicto o ataque. Puede haber percepciones donde se pueda uno pueda criticar o pueda uno apreciar que esa violencia es terrible, pero trayendo temas y que obviamente no representan una comparación, pero solamente una referencia como tal, no es lo mismo un ataque o una presencia de delincuencia que una invasión como la que está efectuando Rusia a Ucrania. No es lo mismo. Hay un marco jurídico, hay una reglamentación, la misma guerra tiene principios que norman y regulan el tipo de acciones que se pueden hacer y las que no se pueden hacer, porque por eso hay crímenes de guerra. No, no es así, hago lo que se me antoja, es tu normatividad. Y obviamente eso no aplica necesariamente a lo que pasa con grupos delincuenciales que tienen otra intención. Rusia está invadiendo Ucrania porque tiene una intención territorial y geopolítica. Los grupos delincuenciales, simplemente por así decirlo, lo que están buscando es instaurar sus operaciones y pues obtener lucro de sus actividades. Es muy diferente en su finalidad, en su forma. Entonces, este primer párrafo ya lo tenemos pues más ubicado y nos permite visualizar lo que implica la comprensión lectora.
Nada impide, ¿sí?, que tú cuando hagas una comprensión lectora en un documento, subrayes, pongas resaltados, todo eso te va a dar mayor efectividad. Vamos al siguiente párrafo, que es el mismo texto. El más reciente tuvo lugar. Te voy a dar 2 minutos, perdón, para que revises este texto. 2 minutos y tomes notas. Ok, ya tienes, digamos, la oportunidad de haber tomado nota, de sacar relación. Ya viste con el ejercicio previo que el contenido tiene sus vínculos, sus estructuras, sus relaciones, para que entonces tengas la posibilidad de ver cómo ese contenido te da una idea. Ok. El más reciente tuvo lugar en las primeras horas del domingo en Nuevo Laredo. Ok, aquí te marca una frase, ¿para qué? Para que tú empieces a reconocer, ¿sí? Que hay esos casos que aquí se mencionaron, en cualquier momento hay un estallido, ¿sí? Te lo tienen que ilustrar, porque no porque esté aquí puesto como una figura literaria, ¿sí?, se va a ignorar. Entonces, en la comprensión de este contexto hay que dar fe de ello. El más reciente tuvo lugar en las primeras horas del domingo en Nuevo Laredo. ¿En qué consistió? Viene la información. 5 jóvenes murieron luego de que elementos del ejército abrieron fuego contra ellos. Ayer, más de 48 horas después de ocurrir los hechos, la Secretaría de Defensa confirmó que el personal militar accionó sus armas de fuego. Ok. Acción número 1 y la versión militar, acción número 2. Al acercarse los elementos castrenses observaron una persona ilesa, una herida y 5 personas sin vida. Y aquí viene el saldo. Esto tiene su valor y su importancia porque es el evento completo. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es la finalidad de este párrafo?
Piensa en esto. Si te están poniendo un ejemplo, la finalidad se desprende es ilustrar, visualizar a qué se hace referencia con respecto a en cualquier momento hay un estallido. De entre tantos ejemplos que puede haber o circunstancias que pueden ocurrir, la intención es ilustrarte, ¿sí? Esa situación, perdón por estar regresando para que veas cómo la formación de los militares estando capacitados para la guerra y para el ataque, se expone aquí. 5 jóvenes murieron luego de que elementos del ejército abrieron contra ellos. ¿Te acuerdas que mencionaba la palabra ataque? Lo acabas de ver. Ayer, más de 48 horas después de ocurrir los hechos, viene el contexto. La Secretaría de la Defensa confirmó que el personal militar accionó sus armas de fuego contra un vehículo que viajaba. ¿Qué amenazas atacó gracias a este entrenamiento en el que están capacitados? O al menos eso se reporta. Exceso de velocidad, sin placas, sin luces y que aceleró cuando vieron la presencia de tropas. O sea, se da la explicación. Ahora, ¿cuál es la técnica de redacción empleada en el texto entre comillas? El personal militar accionó, ¿sí?, sus armas de fuego. ¿Esto por qué es relevante? Ah, porque es muy probable que esto cita a un documento oficial de la institución. Este concepto, que aquí no estamos viendo periodismo, estamos viendo comprensión de texto, te habla que la Secretaría de Defensa, que aquí se rescató en negritas, se destacó en negritas, ¿sí? Seguramente generó un comunicado y en ese comunicado esas frases se considera para el redactor importantes para que quede claro y se asiente que sí, efectivamente, ellos mismos, Secretaría de Defensa, aseguran y saben que el personal accionó intencionalmente sus armas de fuego. ¿A razón de qué? De las características que vemos en el vehículo. Se podría inferir que si el personal a este auto que le marcaron el alto se hubieran detenido, no hubiera pasado la agresión. ¿Sí? Entonces, aquí lo que quiero que percibas es que hay una estructura de ideas que se está explicando. Al acercarse los elementos castrenses, observaron una persona ilesa, una herida y 5 personas sin vida. El resultado del ataque ejecutado, parte de su entrenamiento. No estamos aquí editorializando si estuvo bien o mal. Por eso es importante en la técnica de redacción las comillas como una información que se rescata íntegra de un documento que se cita. ¿Cuál es la intención de las comillas? Lo acabamos de comentar. ¿Cuál es la idea de mayor relevancia en este párrafo? A ver, ¿cuál dirías? Lo que está subrayado, lo que está en amarillo, lo que está en verde o la frase final en negritas. Vamos a hacer esto. Si tú le quitas esto, permíteme un momento. Ahorita omitamos el detalle de la puntuación. Si te das cuenta, sigue teniendo consistencia la idea. Ya no es la precisión exacta, pero sigue habiendo comprensión. Vamos a regresar. Vamos a quitar esto. Y aquí sí, si te das cuenta, hay un problema. Acercarse a dónde, en qué condición, en qué situación. Regresamos y quitamos esta parte.
técnicamente sabemos qué pasó. Cierto, hay elementos, hay aspectos que ya no se explica el saldo, pero sabemos la parte importante donde el personal militar reconoce que accionó sus armas de fuego, sus fusiles. ¿Percibes? La idea más importante, evidentemente, es la verde, donde, ¿qué es lo que ocurre con, o qué es lo que pasa con la intención? Te está detallando, ¿sí? Las circunstancias, las atenuantes o las situaciones que se dieron en las variables, porque pudo ser otra circunstancia, que no fuera un vehículo, que hubiera placas. No necesariamente quiere decir que esto sea un móvil exclusivo para hacer eh, el accionar las armas de fuego. Se podría decir, se podría relacionar que se accionaron las armas de fuego por todas esas variantes que se fueron conjuntando. ¿Comprendido? Eso es la comprensión de textos, ¿sí? De una situación genérica que se ha comentado y se ha discutido, caemos en un ejemplo concreto. La intención del párrafo, ¿sí? Es ilustrar lo que en el primer párrafo se destacó. ¿De acuerdo? Vamos a un tercer párrafo. Te doy un minutito para que revises esto. Oh, ahí está. Un minutito. Tómale notas. Toma referencias. Ok, vamos a ver. Horas más tarde, los soldados tuvieron un enfrentamiento con civiles cuando regresaron al lugar con el fin de llevarse el vehículo baleado, según videos que se difundieron. ¿Pretendían militares realizar labores del Ministerio Público? En ese momento, los elementos federales dispararon al suelo y al aire para habitantes, al aire contra habitantes desarmados. En ese momento, elementos federales, nos pregunta, perdón, dispararon al suelo y al aire contra habitantes desarmados. Ok, vamos por partes, ¿sí? Aquí hay un complemento de información del caso original narrado, ¿sí? Hay un detalle que ocurre horas más tarde. Por la razón que fuera, el auto, quizás los heridos, algo se quedó allí.
¿sí? ¿Por qué tuvo ese enfrentamiento? Porque regresaron los militares. Ahora, aquí hay una pregunta aquí. ¿Pretendían los militares realizar labores de ministerio público? A ver, ¿por qué es valiosa esta percepción? Porque ¿cuáles son las funciones de un ministerio público? Ojo, aquí no importa la carrera que estudies, esto no es nada más, no sé por qué no soy abogado, hay que pensar en contexto, hay que estar informados y hay que saber referentes de cultura general porque eso es la comprensión de textos. Un ministerio público, ¿sí? Es la autoridad que puede determinar la situación jurídica de las personas. Simple. Por eso se ve en medios que se habla del presunto asaltante, el presunto asesino, porque en tanto un ministerio público no determine su situación legal, todo es presunto. Por más que todo el mundo esté viendo lo que haya visto, por más de que todo el mundo diga, sí, es que yo lo vi, hizo, formó, creó, hasta que el ministerio público no lo determine como única autoridad legal, no se podía tocar ni mover la camioneta, porque eso es lo que, como ves en las series policíacas, eso es dañar o alterar la escena del accidente. Ya no digamos del crimen, del accidente, de las acciones. Cómo está la camioneta, cómo está, en qué orientación, dónde están los casquillos que se utilizaron, si hay manchas de sangre, porque muchas cosas pueden ocurrir, ¿de acuerdo? Y entonces viene, después de esa pregunta para el lector, en ese momento, en esa situación que se está narrando, viene una segunda explicación o precisión. En ese momento los elementos federales dispararon al suelo y al aire contra habitantes desarmados. Esto está bastante eh, escabroso, porque la gente podrá estar violenta, podrá insultar, podrá gritar, podrá soltar manazos, algún puñetazo, pero no tienen armas, al menos como se está reportando. Entonces esto nos lleva a la siguiente cuestión. ¿Qué es lo que se infiere que hicieron los militares regresando al sitio de la primera acción? Esta parte es muy importante en la comprensión lectora. Estamos hablando de la inferencia. La inferencia es completar información. Entonces, si vas a completar información, ¿sí? Tiene que ser con base en la información que estás revisando. O sea, tú completas. Y es una habilidad del cerebro. Por ejemplo, atrás de mí ves un fragmento de un cuadro. ¿Lo estás viendo completo? No, pero tiene la capacidad de inferir que es un cuadro por el tono estético que tiene. Y es más, se puede inferir que atrás del cuadro está el muro, porque evidentemente, pues el muro tiene que ser la base o el soporte que contiene al cuadro. Eso lo inferiste. Por ejemplo, lo mismo ocurre con un texto. El autor pone la información y tú completas, analizas, eh, agregas información con base, con base en lo que estás leyendo, no en base a lo que yo creo. Entonces yo te preguntaría, ¿qué se infiere que hicieron los militares regresando al sitio de la primera acción? Llevarse el vehículo baleado. O sea, una evidencia. Pues, por lo pronto, encubrir algo. ¿Por qué se lo tendrán que llevar si ellos no son ministerio público? ¿Sí? ¿Quiénes son los que entran en esta narrativa? ¿Quiénes de pronto ya aparecen? Evidentemente, los habitantes desarmados. Aquí ya no se habla de los heridos. Ese tema escapa. Ya se agotó. Aquí se habla de lo que pasó horas después. ¿Cuál dirías que es la intención del texto?
yo te diría que la intención del texto es mostrar cómo los militares, pues, no podrían explicar tan claramente la intención que tenían de fungir como ministerio público y quitar pruebas. Obvio, si no hay una camioneta baleada donde hubo muertos, pues no hay delito porque no hay evidencia. Eso lo has visto en las series policíacas o en las películas. Si no tienen el arma homicida, ¿cómo encuentras o cómo sentencias al culpable de asesinato? Necesitas la prueba, necesitas el instrumento de la agresión. Entonces, la intención que se redacta, ¿cuál es? Describir los excesos militares, porque iban o estuvieron ahí, regresaron al lugar, regresaron con el fin de llevarse el vehículo baleado. Es una atribución que no tienen. Y el texto no solamente habla de los excesos de los militares, sino también los disparos que efectuaron contra habitantes desarmados. ¿Sí? Esto es parte de la narrativa que tienes que ir armando con base en la revisión de la información. Cierto, el día del examen no vas a tener tantísimo tiempo y es probable, me atrevo a pensar, que un texto tan extenso. Es muy probable que te encuentres con un texto de 5, 7, 10 o 12 líneas y a partir de ahí va a ser una pregunta concreta. Pero si no hay esta visión de la estructura, ¿cómo vas a poder encontrar el sentido de lo que te quieren decir? Observa cómo cada párrafo estamos poniendo suficientes colores, negritas o vamos a ponerle incluso aquí subrayados, ¿sí? Para ir resaltando la información e ir descubriendo esa estructura de ideas. Todo eso vas a tener que irlo haciendo mentalmente. Toda esa agilidad la vas a necesitar. Por eso la sugerencia que te hago, entrénate de aquí a tu examen y como habilidad de vida, leyendo, revisando, cuestionando, criticando y con la habilidad de poder inferir qué me quieren decir, qué me quiere decir el lector, perdón, el escritor, qué me quiere decir a mí como lector, de qué quiere que me quede certeza, ¿de acuerdo? Vamos a continuar, te doy 2 minutitos para que tomes notas de este párrafo.
Ok, vamos a esta parte que también se antoja un poco más interesante porque ya vimos el contexto que nos presenta, la situación general, ya vimos el caso concreto de violencia, ya vimos la continuación o las atribuciones o excesos que busca la institución para, digamos, protegerse. Bueno, vamos a ver ahora qué ocurre con el siguiente fragmento del texto. Son varias las ocasiones en las que elementos militares se han visto involucrados en muertes de civiles. Las de mayor repercusión han sido cuando atentaron contra dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey en 2010 y cuando los menores Brian y Martín Almanza perdieron la vida al pasar por un retén militar en Tamaulipas. También en el mismo año, la versión militar fue que los menores murieron en un enfrentamiento entre soldados y grupos del crimen organizado. Tenemos entonces aquí una estructura secuenciada. Son varias las ocasiones en que los elementos militares se han visto involucrados en muertes con civiles. Ok, aquí tenemos una premisa genérica que está englobando la situación en que elementos militares, ¿sí?, han estado involucrados en muertes de civiles. ¿De acuerdo? Vamos a poner mejor nada más muertes civiles. Ahora, si tú vas como escritor a poner esa afirmación, necesitas ser muy preciso en avalar que tus ejemplos tienen razón. Viene una interpretación. Las de mayor repercusión han sido cuando atentaron contra dos estudiantes del TEC de Monterrey en 2010. Tienes una idea número 1. Cuando los menores Brian Martínez y Almanza, Brian y Martín Almanza, perdón, pero en la vida, al pasar un retén militar en Tamaulipas, también en el mismo año, ya se desprende que ese año, aquí no sé por qué, se quitó. Ok, tenemos tenemos esta. La versión militar fue que los menores murieron en un enfrentamiento entre soldados y grupos del crimen organizado. A final de cuentas, para el contexto del que escribe, eh, observa cómo aquí están hablando primero de dos estudiantes y aquí están hablando de los menores, que puede ser que tengan 17 años y ya sean chavos grandes, uno los ve, pero jurídicamente son menores. Si te das cuenta, aquí hay un detalle también relevante. Aunque han pasado en promedio 13 años de los eventos consignados originalmente, o en primer lugar, sigue siendo acciones sobre menores, sobre jóvenes. ¿Cuál sientes que es la intención de este párrafo? Bueno, si te das cuenta, la intención es demostrar que estos casos de ataques a jóvenes no son temas aislados, lo que justifica o explica los riesgos de asignar elementos de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad han sido repetidos, vamos a mejorarlo acá todavía, hasta la saciedad, o sea, innumerables veces. ¿Por quiénes? Ah, por especialistas. Muy probablemente el texto no tiene la intención de citar a los especialistas. Sería lo menos que se puede hacer. Entonces aquí tenemos, ¿cuál es la intención? Demostrar que el punto original, que la tesis del texto, tiene razón, que se ha advertido muchas veces y que estos lamentables eventos siguen ocurriendo. Porque si pone referencias de 2010 y la actual de 2023, pasan 13 años, donde otros casos que quizás tienen menos proyección alcanzaron esa notoriedad.
Observa. Más recientemente, en agosto de 2022, también en Nuevo Laredo, la niña Heidi Mariana Pérez Rodríguez perdió la vida durante el fuego cruzado entre elementos militares y criminales. La familia sostiene, por el contrario, que fue un ataque directo. Aquí no, ya me lo acabamos. Aquí viene un caso más. ¿Cuándo es la fecha? 2022. Precisión, también en Nuevo Laredo. Ya son como muchos casos en la misma zona. La niña, y viene el caso, Heidi perdió la vida en un fuego cruzado. Sin embargo, ¿qué ocurre? La familia dice que fue un ataque directo. Esto ya incomoda la situación, porque entonces la versión de los militares, al menos es cuestionada por la familia, que sostiene que fue un ataque directo. Pero entonces ya tenemos caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, ¿correcto? El autor te está documentando diversos momentos y diversas situaciones donde la violencia ha estado presente. ¿Cuál fue el aporte de este párrafo? Que aquí nuevamente, así como aquí había familiares, vecinos, habitantes atacados o agredidos con armas de fuego, con disparos al aire o al suelo para intimidarlos, ¿sí? Porque no estaban convencidos digamos, estaban bien ofendidos, molestos de la situación, pues aquí vemos que también hay otras familias que pueden tener el mismo o similar reclamo, ¿correcto? Entonces, a partir de ello, ¿sí? A partir de ello, es que se arma toda una estructura de ejemplos, de variantes, de particularidades, ¿sí? Que tú como lector necesitas empezar a armar y darte cuenta cómo se va especificando, documentando, de cómo los años son referencia, de cómo los actores son referencia, y sobre eso formarte una idea. Si no me equivoco, vamos a la parte final del relato. Te doy un minutito, checa este párrafo. Ok. Los sucesos del pasado fin de semana en Nuevo Laredo vienen a confirmar que poco ha cambiado el país en materia de seguridad en los últimos 15 años. Si te das cuenta, esta idea es ya una como conclusión o una derivación de las ideas. Si están poniendo casos de 2010 y casos de 2023, bueno, pues evidentemente sí, sé que en estricto sentido son 13 años, pero tu capacidad de completar, de inferir, de redondear, pues te habla de 15 años, finalmente, porque también para el que se ha registrado cosas en 2010, no quiere decir que de pronto ese año de pronto llegó la violencia, son cosas que se van acumulando. Por algo, antes de 2010 ya los militares estaban en labores de vigilancia o de seguridad pública. Y entonces aquí viene, ¿a qué se refiere esto? Que poco ha cambiado. Aquí viene la sentencia, ¿sí?
la mayoría de las corporaciones policíacas en los estados han sido relegadas a tener una actuación meramente testimonial, mientras que aumenta la presencia de efectivos militares en el país, ya sea con soldados o fuerzas armadas de la Guardia Nacional. Aquí entonces viene... ¿Sí? La idea que redondea. ¿Qué es en suma lo que han dado estos 15 años? Las corporaciones policíacas están relegadas a una actuación de simplemente testimoniales. O sea, dar fe, ver, saber que así ocurrió, cuando tendrían que ser, supondríamos, las responsables de las actividades de seguridad. Porque el militar tiene otro entrenamiento diferente a estas corporaciones policíacas. Todo lo que aquí se explicó ya viene resumido o viene centrado en la premisa. Y esa es la conclusión. Por eso al final te planteamos una pregunta. ¿En qué ha cambiado la situación en materia de seguridad en casi 2 décadas? Es muy poco, por no decir que nada. Las evidencias mostradas, ¿sí? ¿Para qué sirve la pregunta? Para que tú solito o el texto solo, con base en las evidencias, se responda a sí mismo. ¿A quién va dirigida? Es una pregunta retórica. Más allá de las ideas que podamos tener, ¿sí? Esto lo que refleja es cómo un texto se va estructurando con argumentos, con evidencias, con citas, con nombres, con fechas, y yo tengo que ser capaz de saber qué me quiere decir el autor, de que a final de cuentas todo el texto se resume a que, ¿en qué ha cambiado la situación en materia de seguridad en casi 2 décadas? Es muy poco, por no decir que nada. Yo puedo decir esto desde mi perspectiva, sí, pero al ser un texto, ¿qué se necesita? Estructura que soporte ese juicio. ¿De acuerdo? De esta manera, concluimos la primera hora y la cubrimos a partir de un texto informativo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que ahora va a corresponder, ¿sí? Es que por tu cuenta encuentres periódicos, revises notas, artículos y puedas replicar el ejercicio. Créeme, te lo digo con el corazón en la mano. Mientras más leas con fines productivos, porque no se trata de leer Harry Potter 7 veces, se trata de tener textos productivos, sociales, tu capacidad de comprensión de lectura va a aumentar exponencialmente. Te agradezco mucho. Terminamos la sesión en su primera hora. Espero te sea de utilidad. Pásala bien, cuídate mucho y estamos en contacto para rematar la 6ª hora de esta capacitación que estoy poniendo a tu disposición. Cuídate mucho. Hasta luego.